Hola, buenas tardes. El día de hoy venimos a exponer acerca de los transistores JEF y MOSFET. El equipo tiene tres integrantes, los cuales son Samuel Peña, Isaac Hernández y su servidora Tania Barraza. A continuación, mi compañero Peña les hablará acerca de los transistores JEF. Los transistores JEF. El transistor JEF en sus siglas significa transistor de efecto de campo o de juntura de unión. Son dispositivos semiconductores de tres terminales que se utilizan principalmente en aplicaciones de amplificación y conmutación. Están basadas en la modulación del campo eléctrico en una región de unión semiconductores entre dos regiones de tipo N o tipo P. Como lo podemos ver a continuación, en la imagen nos muestra el símbolo de un transistor JEF, que por sus letras lo dice es D, que viene siendo drenaje, G, que viene siendo de puerta, y la S viene siendo la fuente. La única diferencia cuando es tipo N y tipo P es que la puerta está punteando hacia el otro lado, en igual de estar entrando, está saliendo. El símbolo de un JEF en los diagramas esquemáticos se asemeja a una flecha que apunta hacia adentro o hacia afuera en una línea recta, representando el canal entre las terminales. Esta flecha indica la dirección del flujo de corriente cuando el JEF está en modo activo. Curva característica de trabajo. Como lo podemos ver en la siguiente gráfica, en el eje Y está indicando la corriente de drenaje, que como sus iniciales lo dice es ID, y en el eje de la X está VGS, que viene siendo voltaje de puerta a fuente. La curva característica de un JEF representa la relación entre la corriente de drenaje, como lo mencioné anteriormente, que es ID, y el voltaje de puerta a fuente, que es VGC, para diferentes valores de voltaje de drenaje, VDS. VDS lo encuentras al final de X. Esta curva generalmente muestra las tres regiones de operaciones: corte, diodo y saturación, cada una con características únicas de corriente y voltaje. Características de los JEF. Los JEF presentan varias características importantes, incluyendo la alta impedancia de entrada. Debido a su estructura de puerta aislada, los JEF tienen una alta impedancia de entrada, lo que lo hace ideales para aplicaciones de alta impedancia. Bajo corriente de polarización. Los JEF requieren una corriente de polarización muy baja para operar, lo que los hace más eficientes en términos de consumo de energía. Sensibilidad a la polarización de la puerta. La corriente de drenaje de un JEF es altamente sensible al voltaje aplicado a la puerta, lo que permite un control preciso de la corriente de salida. ¿Cómo trabaja un transistor JEF? Un mejor ejemplo que puede dar de cómo trabaja es, imagínense una manguera. Tú abres la llave y está saliendo normal la presión del agua. Cuando tú aprietas la manguera, pues el flujo del agua sale menor. Cuando tú la aprietas totalmente, llega un punto que ya no hay flujo de agua y no está saliendo absolutamente nada. El JEF funciona exactamente de esa manera. Si intercambiamos la manguera con un JEF y el flujo de agua con una corriente y luego construimos el canal de corriente, podríamos controlar el flujo de corriente, que es lo que les comentaba de abrir o cerrar la manguera, que es lo mismo, es controlar qué tanta agua va a salir, que en este caso sería la corriente. Cuando no hay voltaje a través de la puerta y la fuente, el canal se convierte en un camino suave que está abierto para que fluyan los electrones. Pero lo inverso sucede cuando se aplica un voltaje entre la puerta y la fuente en una polaridad inversa. ¿Qué quiere decir? Que estamos apretando la manguera totalmente, no fluye la corriente. Cuando está con inversa, lo que hace la unión PN se desvía y hace que el canal sea más estrecho al aumentar la capa de agotamiento, y podría colocar el JEF en la región de corte o pizca. ¿Qué es lo que pasa cuando queremos apagar un JEF? Imagínense que este es el transistor. Aquí está el drenaje, la puerta y la fuente. ¿Qué es lo que necesitamos cuando es un tipo N? Es aplicar una puerta negativa, y para un tipo P necesitamos proporcionar ese positivo, que sería este. ¿Cuáles son algunas aplicaciones de los JEF? Los JEF se utilizan en una variedad de aplicaciones, incluyendo amplificadores de señal de alta impedancia, conmutadores electrónicos, amplificadores y operaciones de circuitos de instrumentación y procesamiento de señales, sensores de luz y temperatura, y aplicaciones de tensión y control.
Hola, mi nombre es Tania Barraza y el día de hoy pues yo les voy a hablar acerca de los parámetros de los JEF y las construcciones más comunes en ellos. Para comenzar con uno de los parámetros más importantes de los JEF, pues vamos a comenzar con el IDSS, el cual significa corriente de drenaje en saturación. Es la corriente de drenaje máxima que fluye a través del JEF cuando se aplica una tensión suficientemente grande en la unión de la compuerta fuente. Otro de los parámetros más importantes de los JEF son el BGS por sus siglas off, y lo que significan estos son la tensión de corte. Es la tensión de puerta fuente necesaria para que el JEF se apague y la corriente de drenaje se aproxime a cero. Aquí vamos a dejar una gráfica de cómo es su comportamiento y vamos a pasar al siguiente parámetro. El siguiente y último es el BP, la tensión de pinzamiento. Es la máxima tensión de la puerta a la fuente que puede aplicarse antes de que el JEF se dañe. Aquí vamos a dejar una gráfica en la que se puede ver su comportamiento. Lo que estamos por ver son las construcciones más comunes de los JEF. En este caso, pues son los conmutadores, que en inglés son los switches, o mejor conocido como switches. Y pues los JEF se utilizan a menudo como conmutadores electrónicos debido a su respuesta rápida y su capacidad para controlar grandes corrientes con baja tensión de control. Corte. Otra de las construcciones más importantes de los JEF son los amplificadores de bajo ruido. Los JEFs también se emplean en circuitos amplificadores de baja señal, especialmente en aplicaciones donde se necesita alta impedancia de entrada y baja corriente de polarización. Y eso fue todo por mi parte. Ahora mi compañero Isaac les hablará acerca de los MOSFET. Gracias. Mi nombre es Isaac Hernández Zaprueda. Hoy les vengo a hablar sobre el dispositivo MOSFET. Primeramente les voy a hablar sobre la construcción de MOSFET. La palabra MOS significa metal óxido semiconductor y este hace referencia a un tipo de estructura que es muy usada en electrónica, donde se utiliza un óxido como dieléctrico o un aislante. Un MOSFET es un transistor de efecto de campo que emplea un semiconductor con una capa de óxido para actuar como dieléctrico. El MOSFET es un dispositivo de 4 terminales llamados fuentes, drenador, puerta y sustrato. Sin embargo, el sustrato generalmente está conectado internamente a la terminal de la fuente y por este motivo se pueden encontrar dispositivos MOSFET de 3 terminales. Los transistores del tipo MOSFET presentan mejores características que los BJT en aplicaciones de encendido y apagado en cargas de alto amperaje. Los MOSFETs se construyen sobre un semiconductor tipo N o P llamado sustrato. Este sustrato está recubierto por una capa de óxido metálico aislante que actúa como dieléctrico entre la fuente y el sumidero. Sobre este óxido se coloca una placa de metal conductor. Entre las características del MOSFET podemos encontrar la máxima tensión drenador-fuente. Este parámetro corresponde a la tensión de ruptura de la unión entre el sustrato unido a la fuente y el drenador. Se mide con la puerta cortocircuitada de la fuente y se especifica a qué pequeña circulación de corriente corresponde, por ejemplo 0.25 mA. Los MOSFETs se clasifican en 3 categorías según su tensión máxima. Es baja tensión, 15 volts, 30 volts, 45 volts, 55 volts, 60 volts y 80 volts. Media tensión se encuentran 100 volts, 150 volts, 200 volts y 400 volts. En alta tensión podemos encontrar 500 volts, 600 volts, 800 volts y 1000 volts. Además tenemos la máxima corriente de drenador. Los fabricantes al menos deben proporcionar dos valores, que es la corriente continua máxima y la corriente máxima pulsada. La corriente continua máxima depende de la temperatura del MOSFET. Como última característica tenemos la resistencia de conducción. Este es uno de los aspectos más importantes del MOSFET. Cuando menor sea la resistencia de conducción, mejor será el rendimiento del dispositivo. Por último, les hablaré sobre la polarización de puerta común y polarización de fuente común. En la polarización de puerta común, la puerta del MOSFET se conecta directamente a la tierra y la tensión de entrada se aplica a la fuente. Esto permite que el MOSFET funcione como un amplificador, haciendo que la corriente fluya desde el drenador hasta la fuente en proporción a la entrada aplicada.
En la polarización de fuente común, la fuente del MOSFET se conecta directamente a la tierra y la tensión de entrada se aplica a la puerta. Esto permite que el MOSFET funcione como un interruptor, permitiendo que la corriente fluya desde el drenador hasta la fuente cuando la puerta se polariza positivamente con respecto a la fuente.